En esta ocasión les voy a presentar el momento 3 de evidencias de aprendizaje, unidad 2, lesiones térmicas y nutrición. ¿Cómo se define una quemadura? Es una lesión que afecta directamente la superficie cutánea de los tejidos subyacentes en una profundidad y con una extensión variable causada por distintos factores etiológicos, radiación, fuego, agentes electricidad, etc. Menciona cuáles 4 tipos de quemaduras y da un ejemplo de la gente que los produce. Bueno, existen varios tipos de quemaduras, las térmicas, causadas directamente por el fuego, eléctricas, causadas por una descarga de la corriente eléctrica, químicas, por ejemplo, con ácidos, radioactivas, por ejemplo, con la radiación ultravioleta del sol. ¿Cuál es la clasificación de acuerdo a la gravedad por la superficie corporal quemada? Bueno, hay 2 tipos, el de quemado crítico o quemado grave, que es aquel que su superficie corporal quemada es mayor al 15%, mientras que los pacientes con quemaduras leves son aquellos que tienen una superficie corporal quemada menor al 15%. A su vez, las quemaduras se clasifican de acuerdo a su grado en el cual afecta la piel que se ve comprometida. Por ejemplo, primer grado son aquellas quemaduras que solamente afectan la capa externa de la epidermis. Los de segundo grado afectan la epidermis y la segunda capa, que es la dermis, y deja expuestas a las terminaciones nerviosas, mientras que una quemadura de tercer grado afecta la epidermis, la dermis y las fibras nerviosas están destruidas. ¿Qué es la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación en niños? Bueno, existe la regla de los 9 establecida por Wallace, que es un instrumento que divide la superficie corporal adulta en 11 partes y a cada una representa el 9% del total. Así se establecen zonas. Por ejemplo, las piernas son 18%, 9% por la parte inferior y 9% por la parte posterior. En el caso de los niños hay variaciones y estas se dividen de acuerdo al grupo de edad. Por ejemplo, las piernas en el caso de los niños pues corresponde a 2,5, mientras que a medida que va aumentando la edad pues estos valores se incrementan, como se puede ver en la figura. ¿Cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica de la agresión térmica? Las consecuencias están directamente relacionadas con la extensión de la superficie corporal afectada, pero en general existe un desarrollo de malnutrición aguda, sarcopenia secundaria, hay una debilidad muscular, favorece la aparición de infecciones, hay el desarrollo del estrés oxidativo, se perpetúa la respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cuál es el déficit energético y proteico estimado para el paciente quemado? Los pacientes representan un déficit energético estimado de 943 más menos 654 kilocalorías al día, pero se incrementa a medida de que pasa el tiempo en la unidad de cuidados intensivos. El déficit de proteínas se reporta entre 49 más menos 41 gramos al día y de igual manera se incrementa hasta 67 más menos 42 gramos al día en pacientes graves. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal en el paciente quemado? El gasto energético basal se incrementa en un 40% por encima del valor normal, pero principalmente por el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa mitocondrial en el músculo esquelético que incrementa la termogénesis. ¿Cómo se hace el consumo de oxígeno en pacientes quemados críticos respecto a una persona normal? El consumo de oxígeno está incrementado en pacientes quemados con respecto al paciente sano debido al incremento a la termogénesis. ¿Cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactatemia y de la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? En la fase posterior a la quemadura aumenta la tasa de producción y oxidación de glucosa, así como extracción de glucosa de los tejidos provocados
provocando hiperglucemia mayor a 180 miligramos por decilitros e hiperlactatemia debido a la lesión térmica que induce a las alteraciones del retículo endoplásmico en piel, tejido adiposo y muscular asociado con la resistencia a la insulina y se inactivan enzimas y se produce hiperglucemia por estrés. ¿Cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? La lesión térmica genera hipercatabolismo proteico, generando sarcopenia con una pérdida de nitrógeno de 20 a 25 gramos, asociado a una disfunción inmune, alteraciones de cicatrización, mayor incidencia de infecciones, se disminuye el aporte de insulina exógeno generando proteólisis del músculo esquelético, se incrementa la síntesis proteica hasta en un 400%. ¿Cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? Se produce una pérdida estimada del 20 al 25% de la masa magra muscular, lo que representa 0.2 gramos de nitrógeno por kilogramo de peso al día, es, que es entre 15 a 20 gramos al día, equivalente al 10% de la pérdida de peso corporal en la primera semana. Menciona 5 alteraciones fisiopatológicas en el metabolismo de lípidos. Bueno, se puede encontrar incremento en los niveles de glicerol, mayor lipoperoxidación, aumento en las lipoproteínas de baja densidad, triglicéridos y descenso en los cuerpos cetónicos. Hay un incremento en los ácidos grasos saturados y monoinsaturados y hay un incremento en la infiltración de grasa al hígado asociada a la resistencia a la insulina. Menciona qué nutrimentos se ven alterados en la lesión térmica. Bueno, principalmente cobre, selenio, zinc, boro, bromo, hierro, yodo. Y en cuanto a vitaminas, la vitamina A, la C, la D y la E. ¿Cuál es la vía de administración nutricional recomendada en el paciente con lesión térmica? La vía enteral es la primera opción primordial en el paciente quemado en cuanto antes, mejor. Eh, ¿Qué tan rápido se debe comenzar la nutrición integral? Bueno, se debe de comenzar entre las primeras 6 a 12 semanas, con lo que se reduce el tiempo de las unidades de cuidado intensivo y así como el riesgo a infecciones. Menciona 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional aplicada precozmente. Primero, modula la respuesta hipermetabólica porque se disminuyen los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón. Aumenta la producción de inmunoglobulinas, mantiene la integridad de la barrera intestinal, la motilidad y el flujo sanguíneo esplánico y hay una reducción de infecciones y reduce el tiempo de permanencia en las unidades de cuidado intensivo. ¿Cuáles pueden ser las contraindicaciones de la nutrición enteral y qué se hace en tales casos? Bueno, si hay una presencia de una disfunción gastrointestinal o fallo intestinal secundario a hipertensión abdominal o hay un síndrome de compartimentos abdominales, entonces debe darse la nutrición parenteral. ¿Cuáles son las ecuaciones adecuadas para el cálculo energético del paciente adulto con lesión térmica y cuál para niños? Bueno, en el caso de adultos, la ecuación más utilizada para este grupo de edad es la ecuación de Toronto, que implica una serie de factores multiplicado por la ingesta calórica, así como tomando en cuenta el gasto energético basal de Harris-Benedict, la temperatura rectal y por último los días que se consideran post-quemados. En el caso de Schofield, es la ecuación especial para niños y esta se divide tanto en niños como en niñas en diferentes grupos de edades, es de niños menores de 3 años, de 3 a 10 y de 11 a 18 años, tanto niños como niñas, en el cual se toma en cuenta como factores la altura en metros y el peso en kilogramos. ¿Cuál debe ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en el porcentaje en gramos en kilocalorías al día? Bueno, en el caso de los hidratos de carbono, del 60%, que equivale a 5 a 7 gramos, proteínas, el 20% de 1 a 1.5 gramos, y de lípidos también un 20%, de
de 1.5 a 2 en el caso de proteínas y de lípidos de 1 a 1.5. ¿Cuál debe ser los aportes de micronutrientes? En este caso, por ejemplo, el cobre se requiere un aporte de 4 a 5 miligramos, selenio de 300 a 500 microgramos, zinc de 25 a 40 miligramos, de cromo 15 miligramos al día, mientras que de vitamina C de 1 a 3 gramos al día, de vitamina D de mayores de 70 son 800 unidades internacionales y menores de 70, 600 unidades internacionales, de vitamina A, 10.000 unidades internacionales, de vitamina E, 20 a 25 unidades internacionales y de glutamina, 0.3 a 0.5 gramos al día. Muchas gracias.